Muy bien. Acá es donde nos pregunta. Estamos grabando el Digamos encuentro. que hemos comprendido y así seguimos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este encuentro. Como decíamos con Ale, el primero por esta vía para los colegas y el equipo con el que estamos compartiendo este año. De esta manera, todos en las ventanitas, reunidos en un único espacio, que por suerte también hemos aprendido en este tiempo que también encuentra esta manera. También hace posible los lazos de trabajo, el compartir y el pensar juntos hoy en relación a una temática muy específica y muy interesante y con larga trayectoria en nuestro país, en algunos colegas que vienen desarrollando una tarea muy, muy importante y muy puntual, dada la historia que nos antecede y que nos constituye de alguna manera. Bienvenidos también a los que estén o se vayan sumando de la red SAC. Contábamos a Adelki, nuestro invitado de hoy, que el espacio hoy se abre para el resto de colegas que integran desde distintos ámbitos y dispositivos el SAC, porque bueno, debido al interés del tema, del invitado y nuevamente a esta posibilidad de la red virtual para encontrarnos, bueno, hemos hecho extensiva esa invitación y le agradecemos especialmente a Soledad Césare, a Sole, vicepresidenta del colegio, que nos acompaña para, bueno, darle también un marco y una apuesta, digamos, que desde el colegio se sostiene en esta línea, digamos, de pensar en el marco de prácticas desde salud mental y derechos humanos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la perspectiva de hoy en relación a Adelki, diversas perspectivas que trabajamos juntos en este espacio con los colegas, ¿no? De la clínica, de lo comunitario, de lo legal, de la perspectiva de género, etcétera. Distintos atravesamientos que entendemos nutren, incorporan, interrogan, problematizan la práctica profesional. Y bueno, nuestra apuesta es a recorrer esos espacios y esos dispositivos también que dan cuenta de posibilidades de ejercicio profesional en diversos campos y discursos de interrelación para el abordaje de problemáticas complejas habitualmente. Así que siguiendo ese espíritu habitual, hoy nos adentramos en esta perspectiva que podríamos nombrar así, al modo que Adelki ha nombrado el encuentro de hoy, ¿no? Políticas en salud mental y en derechos humanos. Nuestro invitado del día de hoy es colega, es el licenciado Adelki del DO. En este momento es el director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, el Centro Ulloa, como lo conocemos habitualmente, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Anteriormente ha integrado el equipo de salud mental del CELS. Adelki también es docente de grado y de posgrado y es autor de numerosos artículos sobre salud mental y derechos humanos. Así que bueno, también en la previa, conversando con él, cuando surgió esta idea que Ale pensaba como un tema y una invitación muy, muy fecunda para nuestro espacio, en esos días estaba justamente uno de los últimos debates que los medios de comunicación proponen a veces en relación a la ley de salud mental y algunos de los últimos episodios que hubo al respecto. Así que también le proponíamos a Adelki que por ahí algo de este asunto, alguna mirada, alguna perspectiva, e incluso animarlos a todos a poder, bueno, como siempre, preguntar, conversar, ir pensando juntos a partir de esta propuesta.
Adelki, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy. Te damos la palabra. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, André, por la invitación. También muchas gracias al colegio por invitarme a compartir este espacio con colegas. La verdad que siempre es interesante compartir y hablar sobre salud mental y derechos humanos, que si bien nuestro país tiene una tradición en derechos humanos y nuestro campo también tiene una tradición vinculada a los derechos humanos, pero que muchas veces no está tan presente en los espacios formales de nuestra formación, ¿no? Y actualmente, como señalaba Andrés, estoy a cargo del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, también el reconocimiento y homenaje a Fernando Ulloa, ¿no? Un psicoanalista comprometido, ¿no? Con la defensa de los derechos humanos. El Centro Ulloa pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y es interesante porque el Centro Ulloa, casi al igual que la Ley Nacional de Salud Mental, cumple 12 años. Es decir, es una política pública que se ha sostenido a lo largo del tiempo, en una política pública de salud mental y derechos humanos. Por eso el título, ¿no? Políticas públicas en salud mental y derechos humanos. Porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene también una historia vinculada a la salud mental. La Secretaría fue también una de las impulsoras de la Ley Nacional de Salud Mental, como distintas instancias de distintos poderes del Estado, a contramano de lo que se suele decir en relación a la Ley Nacional de Salud Mental. Es una ley que fue impulsada por distintos sectores distintos sectores y que fue discutida por múltiples actores, ¿no? Uno de ellos, de los impulsores, fue la Secretaría, que siempre ha tenido un abordaje vinculado a la salud mental y los derechos humanos. Mi idea es poder presentar un poco el trabajo del Centro Ulloa. La idea es que ustedes puedan interrumpirme, poder hacer comentarios, preguntas. Si hay algo que no se entiende, se habilitan el micrófono y preguntan, o por el chat, como se sientan más cómodos, ¿sí? ¿Les parece? Como les señalaba, el Centro Ulloa en noviembre de este año cumple 12 años. Es creado por un decreto presidencial de Cristina Kirchner y tuvo un origen vinculado a los juicios de lesa humanidad, ¿no? Ustedes saben que cuando se declaran inconstitucional las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, estas leyes de la impunidad, y se comienzan a juzgar a quienes habían secuestrado, torturado en los centros clandestinos de detención, comienzan los juicios, y hubo un hecho importante que dio cuenta que el Estado no estaba acompañando a las víctimas testigos, ¿sí? Acá es interesante que nosotros desde el Centro Ulloa hablamos de víctimas testigos, ¿sí? En los juicios de lesa humanidad hablamos de esta categoría de víctima testigo, porque estas personas tienen que ir a declarar como testigos, pero a la vez han sido víctimas. Es decir, tienen que hablar
de lo que padecieron en el centro clandestino de detención, ¿sí? Es decir, ellos mismos muchas veces son la prueba, ¿no?, del delito que ocurrió en el centro clandestino de detención. Y cuando hablaba de un hecho que dio cuenta de que el Estado no estaba acompañando en los juicios de lesa humanidad, que fue la desaparición de López, de Julio López, ¿no? Es a partir de la desaparición de Julio López que en el Consejo Federal de Derechos Humanos, que lo integran todas las secretarías de derechos humanos de las distintas provincias del país, es que se crea un plan nacional de acompañamiento a víctimas, querellantes, a todos los actores, ¿no?, que participaban en los juicios de lesa humanidad, ¿sí? Este plan nacional de acompañamiento está a cargo del Centro Ulloa, entre otras funciones. A mí me parece interesante esto del plan nacional de acompañamiento en juicios de lesa humanidad, porque por un lado abrió la puerta a que muchos psicólogos, psicólogas, comenzaran a hacer este acompañamiento con las víctimas testigos, y de alguna manera comenzamos los psicólogos y psicólogas a tener una mayor presencia, ¿no?, en el ámbito judicial, ¿no? Es decir, acompañando a estas víctimas, a estos testigos, ¿no?, en los juicios de lesa humanidad, dio lugar a que en todo el país se tuvieran que organizar equipos, en su mayoría integrados por psicólogos y psicólogas, acompañando a estas personas, ingresando a la sala. Después voy a contar cómo es el dispositivo de acompañamiento a víctimas testigos, pero permitió ahí un ingreso fuerte, ¿no?, de nuestro campo, ¿no?, en el poder judicial, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir, no sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, mientras voy a compartir pantalla. Ahí yo ya te habilité, Adelki. Bien, bien. Si Adelki, me trajiste un recuerdo con lo que decías. Sabes que yo Dale. no tenía presente cómo lo estás contando, de qué está. Un recuerdo de nada, simplemente en algún momento Fabiana Rousseau y equipo estuvieron por aquí, al menos en el momento que yo tomé noticia, ¿no?, en el Hospital Gutiérrez, aquí de de La Plata, promoviendo, propiciando esto que decís, ¿no?, de pensar en el acompañamiento y la posibilidad, por ahí en la intersección con salud, vos ya nos contarás mejor, con personas de asistencia, digamos, en el campo de salud mental, para este acompañamiento que decís. Y no sabía, o no lo tenía presente para nada, que el hito de la desaparición de Julio López fue lo que marcó esa iniciativa de esta política pública. Ahora que lo planteas de esta manera, o sea, se me ordenan algunos Claro, recuerdos. claro. Fue la desaparición de López evidenció, ¿no?, la ausencia de una política pública, podríamos decir, o que faltaba esa política pública. Es al poco tiempo de lo de López que esto que señalaba, ¿no?, este Consejo Federal de Derechos Humanos que se reúne y ahí plantea como tema central acompañar a las víctimas testigos, ¿no? Porque sí, dejó, igual el dispositivo de acompañamiento lo venían haciendo organismos de derechos humanos, ¿sí? Y incluso venían exigiendo que el Estado acompañara. El Estado venía acompañando, pero faltaba un poquito más, un poco más, ¿no? Y creo que este plan ha sido central porque es un plan que se ha sostenido y se ha extendido a todo el país. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, Ah, sí, bien. se ve perfecto.
Bien. Sí, Fabiana Rousseau fue la primer directora del Centro Ulloa. Cuando se crea, Fabiana estuvo varios años, estuvo creo que hasta el 2013, 2014, como directora del Centro Ulloa. Claro, y que cuando comenzaron, se empezó a implementar este plan, había que capacitar equipos, ¿no? Esto que vos señalabas, había que reunirse y viajar por todo el país para conformar equipos de psicólogos, psicólogas, para acompañar. Sí, sí, sí. Y además, no solo acompañar, sino también a hacer recomendaciones al Poder Judicial. Esto cuando decía de la importancia del ingreso de nuestro campo en vínculo ahí con el Poder Judicial, es interesante porque, por un lado, el Centro Ulloa participó de la elaboración de un protocolo para acompañamiento, así para que el personal judicial, los trabajadores, digamos, ¿no? Funcionarios judiciales, también se capaciten y esto, empiecen a contemplar cuestiones vinculadas a la subjetividad, empiecen a escuchar sobre las consecuencias de la tortura en las personas, es decir, esto que decía, no eran cualquier testigo, es decir, no es un testigo que va a contar algo que vio, digamos, como, es decir, uno iba por la calle y vio tal cosa y no. Son testigos que padecieron en su propio cuerpo, ¿no? La tortura, el abuso. Y además son la única prueba, porque durante la dictadura los represores destruyeron toda prueba. Es decir, la prueba muchas veces es el testimonio de ahí del sobreviviente, y que habla de lo que padeció, ¿no? De la tortura que padeció, del secuestro que padeció, de los distintos abusos que padeció. Y ahí, bueno, comenzó también una interacción, ¿no? Entre nuestro discurso, más vinculado a la subjetividad, con el discurso jurídico, ¿no? Dos discursos que muchas veces entran en tensión, pero que está bien esa tensión, ¿no? Y además todo lo que nosotros podemos aportar de nuestro campo para que la víctima testigo pueda dar testimonio bien, digamos, digamos, con ciertos cuidados que son necesarios a tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces el Poder Judicial no tenía en cuenta. Yo te iba a preguntar, Abelkis, Sí. en relación a esta tensión que vos estás comentando, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Cuáles serían cuáles fueron los puntos más importantes de eso? Bueno, por ejemplo, ahora sí que recuerdo puntualmente, un juicio en Mar del Plata, donde uno de los imputados, es decir, una de las personas acusadas por delitos de lesa humanidad, era abogado, ejercía su propia defensa, esto es un derecho, pero bueno, muchas víctimas, él quería interrogar a las personas a las cuales él había participado en situaciones de tormento, en situaciones, ¿no? Y nosotros ahí, por ejemplo, presentábamos una nota para que, en todo caso, designe otro abogado y sea otra persona el que interrogue, es la palabra que se utiliza, ¿no? Ahí, que haga las preguntas otro abogado, no él que estaba siendo juzgado y que los que iban a dar testimonio habían sido víctimas de él, ¿no? Y muchas veces, muchas recomendaciones tienen que ver con este punto, ¿no? Que haya un cuidado y un respeto frente a un testimonio tan atravesado por lo traumático, ¿no? Distintas recomendaciones se han ido haciendo. También hubo recomendaciones al Poder Judicial, del Centro Ulloa y de la Secretaría de Derechos Humanos, vinculado a los delitos sexuales que padecieron muchas personas en los centros clandestinos de detención, que eso, si les interesa,
puedo compartir. En el libro, yo les compartí un libro que hizo la Secretaría y el Centro Ulloa en el año 2014-2015. Yo ahí trabajaba también en el centro Ulloa, y en este libro participan varios autores y autoras, y hay uno, por ejemplo, bueno, que seguramente usted conoce, Marina Vega, una colega psicóloga, sobre lo que le hablaba, ¿no? Se llama la visibilización de los delitos sexuales como política reparatoria al Estado terrorista. Después hay un texto también en relación al trabajo con víctimas, bueno, de Julieta Calmes. Después creo que había otro de una abogada, sí, de Ana Oberlin, violencia de género durante el terrorismo de Estado, las respuestas judiciales a su juzgamiento. Además, Marina es de La Plata, ¿no? Así que seguramente debe. Es Sí, la decir, conocemos. Sí, sí, estaba en la Comisión de Derechos Humanos acá del colegio. Sí. bien. Es decir, eh, desde la Secretaría, desde el Centro Ulloa, ¿no? Se hacían, incluso se hacen, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Tengan en cuenta que estos juicios, digamos, el Poder Judicial no estaba muy preparado para tantas cantidades de juicios, para este tipo de víctimas, este tipo de delitos, ¿no? Entonces, bueno, hubo que llevar adelante algunas recomendaciones. Por ejemplo, otra que nosotros muchas veces hemos intervenido del Centro Ulloa, personas que han dado una vez el testimonio, se la vuelve a citar en otro juicio por segunda vez, y bueno, a veces la persona ya dice, bueno, puede tornarse retraumatizante, ¿no? Tantas veces. Entonces, nosotros ahí a veces podemos hacer una nota para que esto se tenga en cuenta su testimonio anterior. Es decir, pues hay personas que no tienen problemas por ahí de ir a dar testimonio todo. Pero hay otras personas que ya dieron una vez y bueno, si bien es cierto que para algunas personas dar testimonio puede ser reparatorio, para otras no. Para otros puede ser retraumatizante, puede ser muy angustiante. Digo, hay que contemplar ahí siempre el caso por caso. Bueno, esto es otro aporte que nosotros ahí hacemos, ¿no? Contemplar el caso por caso, ¿no? La singularidad en situación. Pero bueno, en el libro van a encontrar em, recomendaciones, también, bueno, este protocolo que el ULLOA participó, también lo pueden bajar creo que está por la página de la Secretaría, o si no, yo lo comparto ahí con André o con Ale para que si les interesa, lo puedan tener, ¿no? Y después cuestiones como práctica, más práctica, ¿no? Que al principio a veces pasaban, ¿no? Que se cruzaba víctima y victimario en la misma sala. Nosotros decíamos, bueno, no, digo, cuestiones que tuvieran que ver con el resguardo, ¿no? Recomendaciones para el cuidado de la víctima testigo, ¿no? Porque puede ser muy desestabilizante para una persona que está a punto de dar testimonio sobre lo que padeció y que minutos antes se cruce con la persona que lo torturó. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, había cuestiones que por ahí el Poder Judicial no todos, ¿no? Bueno, en La Plata había una buena experiencia, un buen juez que tenía en cuenta esto, es el juez Rosanqui. No, Rosanqui puede ser. Ahí me estoy equivocando. El rubio, pelo largo, ¿cómo es? Ah, Sí, creo que ese es el nombre, estoy pensando en esa misma imagen. sí. Creo que Sí, es por ahí estoy diciendo mal el apellido, pero sí, creo bueno, ese ahí en La Plata, un juez que sí tenía en cuenta recomendaciones, tenía en cuenta cuestiones vinculadas a la subjetividad. Y bueno, hay otros lugares donde es más difícil, ¿no? Había jueces que no, no tenían muy en cuenta, o por desconocimiento muchas veces también, ¿no?
Bueno, paso, siguiente lámina. Estas son las 3 competencias del Centro Ulloa. Acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas del terrorismo de Estado. Esta competencia, esta primera competencia, es la que le da origen al Centro Ulloa, ¿no? Si bien la Secretaría de Derechos Humanos venía participando y acompañando, con la creación del Centro Ulloa ya digamos, se institucionaliza mucho más, se suman más profesionales, ¿no? Ya pasa a ser una dirección. Es decir, surge para el acompañamiento y la asistencia. ¿Sí? Equipo interdisciplinario, mayoría psicólogas, también psiquiatra, trabajadoras sociales, también tenemos una antropóloga, una socióloga, pero fundamentalmente psicólogas y trabajadoras sociales. ¿Sí? El acompañamiento en juicio y la asistencia, ¿no? El Centro Ulloa tiene consultorios donde asiste, ¿no? Como cualquier dispositivo de salud mental, víctimas del terrorismo de Estado. ¿Sí? Con los años suma una segunda competencia, que es el acompañamiento y asistencia en salud mental a víctimas de la violencia institucional. Fundamentalmente, podríamos decir, más vinculado a, podemos hacer un poquito la definición de violencia institucional, pero más vinculado a la violencia policial, ¿sí? A familiares de víctimas de la violencia institucional, y ahí sumamos un dispositivo que es el acompañamiento psicosocial. Después vamos a hablar un poquito de este acompañamiento psicosocial. Hoy, por indicación del secretario, Horacio Pietragala, es un equipo que viene trabajando, digamos que se ha aumentado en cantidad de profesionales, es una de las prioridades de la Secretaría de Derechos Humanos, el abordaje integral de los familiares de víctimas de la violencia institucional. ¿Sí? Es una línea de trabajo que tiene actualmente mucho desarrollo, ¿no? Una línea que fue durante la gestión anterior, digamos, prácticamente vaciada. ¿Sí? Cuando me refiero a gestión anterior, me refiero al gobierno de Macri. Supervisión de evaluaciones interdisciplinarias de daño requerida para la ampliación de los beneficios de la ley reparatoria. Bueno, ahí están los números de 3 leyes reparatorias. Ahí el Ulloa participa capacitando equipos del sistema público de salud para una evaluación que, esto como dice ahí, amplía beneficios reparatorios, ¿no? Para víctimas del terrorismo de Estado. ¿Sí? Las evaluaciones las hace el sistema público de salud, lo hace un equipo interdisciplinario del sistema público de salud. Lo que hace el Centro Ulloa es coordinar y capacita a los equipos para llevar adelante estas evaluaciones interdisciplinarias. Pero los que hacen la evaluación son colegas del sistema público, siempre tiene que ser interdisciplinaria, es decir, 2 profesionales de distinta disciplina, ¿no? En su mayoría son psicólogas y psiquiatras, o psicólogas y trabajadores sociales. ¿Sí? Abel, que Bueno, acá, generalmente, perdón, el pedido de la evaluación interdisciplinaria se libra un oficio, digamos, a distintos servicios de salud mental, por ejemplo,
delito En realidad es así, muchas personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado se presentan para determinadas leyes reparatorias, ¿no? Hay estas leyes, alguna ampliación tiene que ver con si la persona tuvo un daño grave o gravísimo, ¿no? A partir de la tortura, el secuestro, ¿no? Lo que hace el Centro Ulloa es articular con, digamos, con el área de salud mental de cada provincia para que cada provincia defina equipos interdisciplinarios. El Ulloa transmite en qué consiste, qué consiste la ley, cuáles son los pasos necesarios, qué es lo que se tiene que evaluar. Después la evaluación queda en los profesionales del sistema público, pero se articula con salud mental de cada provincia y salud mental de cada provincia define, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy grande, se organiza ahí por regiones sanitarias, ¿no? Hay equipos por cada región. Cada región tiene algún equipo y da turno, contactan a la persona, se evalúa y ahí el equipo evalúa si la persona tuvo daño. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ir competencia por competencia, ¿no? Acá vamos a la competencia que había señalado que tiene que ver con el origen, ¿no? del centro, ¿no? Bueno, el acompañamiento en el proceso de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ahí nosotros trabajamos con un dispositivo de 3 tiempos. Un primer tiempo que es el antes de dar testimonio, donde profesionales del Centro Ulloa se contactan con esta persona, se mantienen los encuentros que sean necesarios. Después, durante la audiencia, es decir, colegas nuestros están durante la audiencia, y el post, ¿no? El post-audiencia. No solo cuando termina la declaración, sino también días posteriores, ¿no? Porque como les señalaba, para muchas personas puede ser reparador dar testimonio, para otras personas puede ser muy movilizante y para otras personas puede haber sido traumatizante y por ahí a partir de eso necesita seguir hablando con este colega, o iniciar un proceso psicoterapéutico o un acompañamiento psicológico. Es decir, nosotros ahí somos flexibles, pero me parece importante que este acompañamiento comience antes, ¿sí? Durante y después del testimonio. Y ese después muchas veces da lugar o posibilita que haya un tratamiento, por ejemplo. O no, hay otros que agradecen y la mayoría acepta el acompañamiento, ¿no? Pero también hay personas que ha pasado, que dicen, no, me va a acompañar mi propia psicóloga. Y esto también. Igual nosotros siempre estamos en los juicios, siempre estamos. Hay personas que en esa instancia no le han pasado nada bien. Así que, bueno, ahí es muy importante la presencia nuestra, o también cuando a veces algunos abogados defensores se exceden, ¿no? Ahí nosotros, bueno, se puede preguntar de manera sin gritar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es un apoyo importante que se hace, ¿no? Y también para víctimas testigos, bueno, está siendo acompañada por el Estado, ¿no? Por una instancia del Estado, ¿no? Y alguien formado en esa temática.
Ahí nosotros en Centro Ulloa, desde hace años, ¿no? Ya de la época ahí desde el inicio, se han estado capacitando también equipos en distintas provincias. Provincia de Buenos Aires tiene su equipo, distintas provincias tienen equipos. Nosotros ahí muchas veces acompañamos, supervisamos o capacitamos ese equipo. Entonces siempre tratamos que cada provincia tenga su equipo de acompañamiento, ¿no? Es decir, con colegas que estén interesados en trabajar esta temática, ¿no? Porque, como dice Viñar, para trabajar con víctimas hay que tener disposición a escuchar el horror, ¿no? Uno tiene que tener una disposición a escuchar el horror, ¿no? Dice Viñar, disposición y sensibilidad, dice, a escuchar el horror. Esto no quiere decir que uno tenga que identificarse con la víctima, no. No, lo que habla ahí Viñar dice, bueno, uno tiene que tener disposición a trabajar esta temática. Adel, que en relación a este tema me parece sumamente interesante lo que hemos pensado también en otros equipos, ¿no? Bueno, después ahora está presente también Sole de la línea Hablemos, que es una línea creada hace muy poquito, en pandemia, para varones que ejercen o han ejercido violencia por motivos de género, ¿no? Y siempre hay un punto que es bastante trabajado y pensado en relación al autocuidado del equipo, ¿no? En función de lo que va sucediendo también, los profesionales que de repente se encuentran cotidianamente, ¿no? Con este deseo y esta disposición de escuchar situaciones y experiencias, ¿no? Que bueno, son muy difíciles. Y te quería preguntar algo de esto. Si ustedes tienen, eh, digamos, algún dispositivo interno eh, en relación al propio equipo como para trabajar esto, ¿no? Sí, tenemos supervisoras externas, también asesoras, por ejemplo, alguien que ha sido de mucha consulta en el Centro Ulloa a lo largo de los años, Ana Beresín, Alicia Stolkiner, y después tenemos unas supervisoras, tenemos reuniones de equipo para abordar esto que señalaba. Sí, esto desde el inicio y se ha mantenido a lo largo de los años en el Centro Ulloa. El cuidado, la supervisión, el asesoramiento de colegas como Alicia Stolkiner, Ana Beresín, Mariana Witkinski, otra psicóloga con mucha experiencia y con un libro interesante sobre el acompañamiento. Este año también, por ejemplo, invitamos a Carlos Gutiérrez, que es otro psicólogo con un libro sobre el tema de los acompañamientos en los juicios de lesa humanidad. Sí, además de los que tenemos más estable, así que se han mantenido, tenemos así consultoras, asesores que convocamos para distintos temas. Sí, es fundamental, además para pensar, si bien el equipo de Ulloa ya es un equipo con mucha experiencia, con muchos años de trabajo, pero siempre es bueno esto, la escucha de alguien de afuera, intercambiar, ayudar a pensar algunas situaciones que siempre surgen siempre situaciones complejas, situaciones que ameritan esto que señalaba, ¿no? Un diálogo con otro colega con mucha experiencia y con una mirada de afuera, digamos, ¿no? También para la asistencia, esto que decía, ¿no? La asistencia a víctimas, asistencia directa, ahí también tenemos supervisoras, eso cada psicólogo evalúa cuando supervisa.
Y acá nosotros actualmente estamos en asistencia 220 víctimas del terrorismo de Estado, asistencia directa, y después mucha eh, articulación también con el sistema público de salud mental. Es decir, a veces por ahí tenemos una consulta de alguien que le queda muy lejos, no puede ir al centro Ulloa. Bueno, articulamos. Nosotros ahí, por ejemplo, este año firmamos un convenio con Salud de la provincia de Buenos Aires para derivar en el sistema público también en equipos que tienen disponibilidad para trabajar con víctimas. Y bueno, tenemos ahí un trabajo interesante con la provincia de Buenos Aires y también con distintas provincias del país, una red de profesionales, de colegas que están en vínculo con el Centro Ulloa desde hace muchos años, con municipios también, en municipios que esto lo abordan, o sea, ahí tenemos una red, ¿no?, que nos permite también derivar en el sistema público de salud. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, esta es la segunda competencia que señalaba del Centro Ulloa, que es una competencia que hoy es prioridad por indicación del secretario, que es el acompañamiento y la asistencia a los familiares de víctimas de la violencia institucional, ¿no? Bueno, seguramente usted sepa lo que es la violencia institucional, pero no está mal por ahí, o por lo menos con qué definición nosotros trabajamos de violencia institucional, ¿no? En general, la violencia institucional se define como aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida por agentes y o funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones. Es decir, estamos hablando de las violaciones a los derechos humanos en democracia, ¿no? Es decir, cuando funcionarios en cumplimiento de sus funciones, ¿no? La Secretaría tiene su definición, digamos, está en su página, y la Secretaría agrega, dice, es un fenómeno que abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta formas extremas de violencia como el asesinato y la tortura, ¿sí? El concepto de violencia institucional es un concepto dinámico, amplio, en permanente ampliación. Es decir, cuando se comienza a hablar de violencia institucional en los 80, fines de los 80, con lo que llamaba gatillo fácil, ¿no? La masacre de Bunge, Walter Bulacio. Después, en los 90, se suma la violencia en los hospitales psiquiátricos, también la violencia en las cárceles, la violencia obstétrica. Después se comienza a hablar de la tercerización de la violencia institucional. Es decir, es un concepto que siempre está en permanente ampliación, revisión. Nosotros nos abocamos más que nada, pues es un concepto amplio, no trabajamos la amplitud del concepto de violencia institucional, estamos más abocados a la asistencia y el acompañamiento a familiares de víctimas de la violencia policial, ¿sí? Trabajamos. Hay otra área de la Secretaría que sí trabaja cuestiones vinculadas a violaciones a los derechos humanos en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Eso también la Secretaría aborda, pero es otra área. Nosotros en el Centro Ulloa trabajamos más específicamente, ¿no?, lo que es la violencia policial, ¿sí? Bueno, una línea de trabajo que nosotros nos hemos dado mucho este año es el tema destinado a profesionales de la salud, ¿no? Es el tema del abordaje, ¿no?,
a las víctimas de la violencia institucional. Nosotros en junio terminamos un curso que se anotaron 300 profesionales vinculados a la salud, el sistema público, llamado Efectos Sociales y Subjetivos de la Violencia Institucional, ¿sí? Es decir, transmitimos un poco la experiencia del Centro Ulloa en el abordaje con víctimas y con familiares de víctimas de la violencia institucional. Nosotros parece que es importante porque muchas veces la boca de entrada de muchas situaciones son los hospitales públicos, no las guardias. Muchas veces llegan a la guardia personas que han padecido situaciones de violencia institucional y muchas veces sucede que muchos profesionales no detectan esa violencia o relativizan el testimonio de la persona. Bueno, esto se los dejo como puede ser otro encuentro, en otro momento, ¿no? que es el abordaje de la violencia institucional, ¿sí? Más específicamente de la violencia policial. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? En relación a las víctimas, tanto de violencia institucional como de la dictadura, ¿cómo llegan a la institución? O si entre comillas, se los sale a buscar, sobre todo a las víctimas de la dictadura, digo, ¿cómo se llega a ellos? Bien. Por un lado, la Secretaría difunde cada tanto un número telefónico que después lo podemos compartir y un correo electrónico, pero fundamentalmente, como el centro ya va a cumplir 12 años, ya hay también un vínculo histórico con organismos de derechos humanos que también pueden derivar y derivan al centro Ulloa. También a partir de la presencia de psicólogas en los juicios de lesa también es otra instancia. O sea, ya es un dispositivo. El Poder Judicial también muchas veces consulta o cuando ven que alguna persona está con alguna situación, recomienda. Es decir, distintas instancias del Estado ya está instalado el Centro Ulloa como un lugar al cual derivar para la asistencia en salud mental. O sea, llegan derivados por distintas instancias. Con respecto a la violencia institucional, bueno, también la Secretaría de Derechos Humanos tiene una dirección de políticas contra la violencia institucional que está más vinculado al asesoramiento jurídico, ¿no? a las víctimas. Es un área donde llega rápido, digamos, a esas situaciones y articula con nosotros, nos deriva a nosotros. Es decir, es ya una institución instalada, digamos, ¿no? Igual también la Secretaría difunde en sus redes, si uno busca las redes de la Secretaría, está el teléfono y un correo del Centro Ulloa. Gracias. Y otra pregunta y no molesto más. ¿Y esto funciona solo en Capital? O por ejemplo en el interior de la provincia o incluso en otras provincias, ¿hay algo a donde acercarse? Bien, buena pregunta. El Centro Ulloa sí está en la ciudad de Buenos Aires, digamos, físicamente. Pero nosotros, la Secretaría tiene en varias provincias colegas, ¿no? Hay provincias donde tenemos colegas y hay otras provincias donde tenemos un trabajo de articulación, ¿no? Como señalaba en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos ahí un convenio que se firmó este año, si bien venía de antes la articulación, se formalizó en un convenio este año, donde nosotros articulamos con derechos humanos y salud mental de la provincia para abordar. A veces nos pasa que nos llaman como decís vos, de alguna ciudad o de alguna provincia más lejana. Nosotros igual hacemos la admisión. También es cierto que
estos 2 últimos años el Centro Ulloa está asistiendo a personas que son de otras provincias, ¿no? A través de esto, plataforma Zoom, a través de videollamada. Tenemos un porcentaje alto de asistencia virtual, ¿no? A veces, cuando se hace la admisión, se evalúa que la persona por ahí necesita un dispositivo presencial. Hay provincias donde tenemos psicólogos y psicólogas de la Secretaría, y hay otras provincias donde articulamos con el sistema público para que tenga esto que le hablaba, ¿no? De esta red, y que nosotros cada tanto hacemos encuentros, hacemos intercambios. Por ejemplo, una vez al mes tenemos un encuentro de equipos de acompañamiento, un encuentro federal, ¿no? Con todos los equipos de acompañamiento de todo el país, virtual todos los meses. Hay un trabajo de red muy, muy consolidado, y bueno, también hoy la tecnología permite que bueno, podamos atender a alguien de la provincia de Chubut, por ejemplo. Sí. Y si no, se articula con el sistema público. Bueno, esta es la tercera. Esta está vinculada a las leyes, leyes reparatorias, las evaluaciones interdisciplinarias. Bueno, esto le decía, tenemos hoy 220 personas víctimas del terrorismo de Estado en asistencia directa, violencia institucional. Tenemos 52 familiares en acompañamiento psicosocial, 20 en tratamiento psicológico. Y bueno, un dato de que hemos aumentado el trabajo, bueno, no, me quedó de otra presentación ese último punto, pero bueno, tiene que ver con que se han ido aumentando la cantidad de evaluaciones interdisciplinarias en este último año. Bueno, estaría bueno por ahí abrir a intercambio, a preguntas, comentarios. Voy a sacar la pantalla. Ahí está. Retomo por un momento el inicio, Adelki, que nos contabas de la historia del centro Ulloa, digamos, de la instalación de una política pública a partir de una necesidad que decías que se vislumbró. Vuelvo a eso, que te agradezco esa novedad, porque además, bueno, compartiéndolo aquí en este contexto platense y demás, bueno, tiene su particularidad, ¿no? Que digo que esto esté ligado a la segunda desaparición de Julio López. Y bueno, no puedo dejar de pensar en la reciente muerte de Checolás. Digamos, me parece que hay varias cosas que se conjugan para, digamos, iluminar un poco esto que estamos conversando hoy. Decía entonces que nos contabas que esa coyuntura histórica de la segunda desaparición de Julio López da inicio a sistematizar, porque vos decías que no había equipos y trabajo y demás, pero bueno, a sistematizar en una política pública desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para brindar acompañamiento y asistencia y demás. Y lo que me preguntaba es, para ir conversando, ¿qué se vio como necesidad?
aunque parezca obvia la pregunta, pero se me ocurre esto. ¿Qué necesidad se vio para decir, bueno, entonces, a partir de qué cosa habría que generar esa política pública? Digo, por ahí hay cosas que a veces las repetimos, ¿no? Pero digo, para tal vez vislumbrar un poco mejor por qué pensar en un dispositivo específico, digamos, y vos luego lo abrís a una segunda competencia en relación a la violencia institucional, y dentro de todo ese espectro, bueno, dentro de la violencia, digamos, ejercida por el ámbito policial, digo, si hay algunas especificidades en las presentaciones, en el sufrimiento psíquico, en los efectos que se ven en las víctimas, como se nombran, ¿verdad?, desde el dispositivo, para pensar, bueno, qué oferta desde el campo de la salud mental, en pos de que, ligándolo con lo reparatorio, ¿no? Pero en pos de que cuestiona cuidar desde el Estado, digamos. Bien, bien. Varias cosas se me ocurren en relación a lo que señalabas, ¿no? Por un lado, sí, uno puede pensar el Centro Ulloa como una de las políticas reparatorias del Estado, ¿no? Es decir, como una política que acompaña, asiste, ¿no? Y que por lo menos genera condiciones de posibilidad para que personas que fueron afectadas por crímenes tan terribles como la tortura, bueno, las condiciones de posibilidad para intentar elaborar algo de ese hecho traumático, ¿no? En nuestro país, la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado lo comenzaron los organismos de derechos humanos, ¿no? Los primeros equipos de salud mental, como el equipo de salud mental del CELS, el equipo asistencial de salud mental que tenía las Madres de Plaza de Mayo, después también otro equipo que se llamaba Red Solidaria, que ahí participaba Fernando Ulloa. Es decir, quienes primero dieron respuesta a esta problemática fueron colegas comprometidos con los derechos humanos, ¿no? Que en ese momento no hubo una política pública para asistir o acompañar a las víctimas del terrorismo de Estado. Si uno en el juicio de las juntas no hubo ahí un acompañamiento a las víctimas, no lo hubo. Había sí de parte de los organismos de derechos humanos. Y también con la violencia institucional, quienes comenzaron primero a dar respuesta fueron los organismos. El Estado fue y ha ido creando distintas instancias. O sea, la Secretaría tiene el programa Verdad y Justicia, que es un programa un poquito anterior al Centro Ulloa, también que de acompañamiento a las víctimas testigos. En el año 2003, la Secretaría de Derechos Humanos crea un programa, que es el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, también que aborda la temática de la violencia institucional. Por el año 2013, si no me equivoco, el Ministerio Público de la Defensa crea la PROCUBIN, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, por ahí es un poquito anterior, 2012. Es decir, el Estado ha ido creando distintos dispositivos para abordar esta temática, pero los primeros que abordaron esta temática han sido los organismos de derechos humanos. El Estado, bueno, podemos decir, siempre llega un poquito más tarde, digamos, ¿no? Pero a mí me parece interesante esta experiencia argentina, ¿no? Donde políticas impulsadas por los organismos, el Estado las toma y las lleva adelante, ¿no? Como podemos nombrar también la CONADE, ¿no? La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, fue algo que siempre impulsó las abuelas y que el Estado tomó. Esto del acompañamiento a las víctimas, la asistencia de parte del Estado, es algo que los organismos de derechos humanos reclamaban, ¿no? Le exigían al Estado que dé respuesta. Lo mismo con la violencia institucional. Hoy el Estado tiene más herramientas y dispositivos para abordar una problemática tan compleja como es la violencia institucional, ¿no?
o la violencia policial, o la violencia en los distintos encierros, ¿no? En las cárceles, en los hospitales monovalentes, pero yo al Centro Ulloa también lo inscribiría, además de la cuestión asistencial, como una política reparatoria, ¿no? Como también el espacio de la memoria, es decir, la señalización que viene haciendo la Secretaría frente a distintos hechos de violencia institucional, el acompañamiento a los familiares, son políticas donde el Estado vulneró derechos, donde el Estado cometió asesinatos y eso, bueno, el Estado, otra área, intenta reparar. Hay cosas, bueno, que son irreparables, ¿no? Desde ya, ¿no? Pero sí la posibilidad, ¿no? de acompañar, ¿no? De reconocer a esa persona como víctima. Yo sé que a alguno por ahí le ha servido la palabra víctima, pero una de las dificultades que siempre tenían las personas que padecían violencia policial es que el Estado no los reconocía como víctimas. Digamos, fue todo un proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la violencia institucional puede afectar a cualquiera, pero los que más padecen la violencia policial son los sectores pobres. Es así. Entonces, muchas veces esas personas, el Estado no lo reconocía como víctima. El Poder Judicial tampoco. Hoy, que haya la Secretaría de Derechos Humanos, tenga una dirección nacional, el centro, me parece son pasos importantes para abordar problemáticas tan complejas, ¿no? Y poder acompañar a quienes han padecido la violencia del Estado. En relación a la competencia de la violencia institucional, Adelki, ¿cómo, bueno, digamos, cómo son esos procesos de justicia? ¿Hay alguna sistematización de eso? ¿Se trata siempre como de casos aislados? ¿No? Porque digo, me imagino que deben ser como trabajos muy distintos, ¿no? Por lo menos desde el principio, desde el origen. ¿Hay alguna línea, alguna sistematización, algunos puntos en común? Bueno, un poco esto que señalaba, ¿no? Quienes más padecen la violencia institucional son los jóvenes pobres. ¿Sí? Podríamos decir, una franja etaria entre los 30 y los 15, 16 años, ¿no? Son quienes más padecen la violencia institucional. Sí. Nosotros articulamos con distintas instancias del Estado, con distintas instancias de la Secretaría que aborda esta temática. Lo que nosotros hacemos, y ahí hemos pensado un dispositivo para acompañar a los familiares de la víctima institucional, que es un dispositivo que llamamos acompañamiento psicosocial, que en general está integrado por una psicóloga y una trabajadora social, donde se va acompañando a esos familiares, personas que el Estado ya le ha vulnerado derechos antes, ¿no? Donde hay que restituir muchas veces muchos otros derechos, ¿no? Y es un dispositivo más flexible, ¿no? Que puede implicar ir hasta la casa, encontrarse en el barrio, el día que va a declarar o que tiene una citación judicial. O sea, es un acompañamiento más flexible que tiene efectos terapéuticos, digamos, pero que no es el tratamiento psicológico, ¿no? Tradicional, ¿no? Sino un dispositivo más flexible, más la línea de restituir derechos, de acompañar, ¿no? Pero que no es el tratamiento tradicional, ¿no? Que a veces se da lugar a que se pueda instalar un tratamiento
más tradicional, pero a veces hay que hacer un trabajo más de acompañamiento. Es por ir a ver a la casa, encontrarse. Además, también muchas veces intervenimos con la cercanía del hecho traumático, ¿no? Personas que le mataron a su hijo hace pocos días, ¿no? Donde está muy a flor de piel el hecho traumático, ¿no? Nosotros ahí trabajamos muchas veces con la cercanía temporal del hecho traumático. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba pensando en la diferencia de abordajes que quizás en violencia institucional, policial específicamente, bueno, y en otras también, pero hablando de la policial, quizás el peso es que tienen otra actualidad, digo, y aquellos que están siendo juzgados forman parte de un sector que está muy activo. Me parece que con López lo que pasó fue un poco eso, que se creía que no estaban tan activos ya y, y dieron a ver que sí. Entonces, imagino lo disruptivo que fue para el abordaje en los juicios. La pregunta que se me armaba es muy específica en cuanto al proceso de comenzar un juicio. Tengo entendido que se modificó también quién mandaba las notificaciones para dar testimonio en los juicios, porque previamente era la policía. Claro. Entonces, a partir de López, que fuera un policía al domicilio a llevar la notificación, era bastante fuerte. No sé puntualmente cómo manejan eso, si lo manejan ustedes o se maneja desde No, justicia. lo hace el programa Verdad y Justicia, que es un programa también que está en la Secretaría de Derechos Humanos, que hace estas notificaciones, esto que decís vos. Sí, digamos, si uno, las notificaciones, el Poder Judicial lo hace la policía, digamos, ¿no? En estas situaciones no, lo hace el programa Verdad y Justicia, que son abogados o abogadas que notifican a la persona que tiene que ir a declarar como víctima testigo en un determinado juicio. Eso sí no recuerdo si si ya no era de antes de López, no, eso no me acuerdo. Si ahí no lo sé. Me parece que es un programa anterior a la desaparición de López, pero puede que me equivoque. Pero sí, la desaparición de López generó un impacto muy grande, ¿no? Muchas personas empezaron a tener miedo para ir a declarar. Y lógicamente, esto es así. Esto también es interesante. Nosotros observamos, por ejemplo, cuando se instalan determinados discursos negacionistas, tiene impacto en la población que nosotros asistimos. Sí. Y además también hubo amenazas a otras víctimas testigos. López está desaparecido por segunda vez, como decías, pero también hubo amenazas a otros víctimas testigos. Sí. Sí, que se me ocurre que sí, no sé, se me ocurre que puede llegar a estar más presente en los juicios por violencia institucional policial. ¿Qué cosa? Este miedo, digamos, a dar testimonio sabiendo que es un poder que está bastante activo. Sí, puede ser que en algunas No sé si situaciones... se da, digo, pregunto, Se da, ¿no? sí, sí. Se da en algunas situaciones, sí. Sí, sí, en algunas situaciones, sí. No en todas, pero en algunas sí. Sí, sí, sí. ¿Hay algún protocolo en eso de actuación en relación a la protección de testigos? Yo la verdad que desconozco totalmente. En relación a los juicios de lesa, sí. Esto comentaba que incluso el Centro Ulloa participó con distintas instancias del Estado. En relación a la asistencia de la víctima de violencia institucional, no hay protocolo. Se viene, familiares de víctimas vienen impulsando.
una ley integral, de reparación integral a las víctimas de la violencia institucional. Hay distintos proyectos, hay un proyecto en diputados para que haya una respuesta integral de parte del Estado en relación a los familiares de víctimas y a las víctimas. A mí me parece interesante poder pensar en algún momento un protocolo para colegas que trabajan en el sistema público de salud. A ver cómo lo pensás, Abelki, a esto. Colegas que trabajan en el sistema público, en servicios o... Claro, hay algunas investigaciones que señalan que muchos colegas que en el sistema público de salud tienen dificultades para detectar situaciones de violencia institucional. O cuando detectan la situación de violencia institucional, no hacen las derivaciones correspondientes o no lo registran, muchas veces por desconocimiento, o muchas veces asocia de que si una persona padeció violencia policial, es delincuente. Algo habrá hecho, digamos. Claro, sí. Sí, sí. Sí, digamos, los prejuicios sociales también se nos cuelan a nosotros, digamos, no es que solamente, no. Bueno, ahí me hizo acordar otro colega de ustedes ahí de La Plata, Esteban Rodríguez Alzueta, que dice, bueno, el olfato policial es el olfato vecinal, ¿no? O sea, que no es tan distinto el olfato policial que el olfato de los vecinos, ¿no? Diciendo esto, que muchas veces es el vecino el que pide que vaya donde están los chicos en la esquina, donde hay dos jóvenes, digamos, ¿no? Como que, y bueno, este olfato vecinal también los profesionales de salud podemos tenerlo. No digo todos, pero hay investigaciones interesantes que señalan como algunas dificultades para el abordaje a víctimas de la violencia institucional. Muchas veces se pone también en duda el testimonio de la víctima, o esta idea de que para ser víctima hay que ser inocente. Una persona puede ser victimaria en una situación y víctima en otra. Muchos colegas también en lo que dice la investigación confunden la violencia institucional con las condiciones laborales. Como dicen, bueno, yo padezco violencia institucional. No, bueno, en todo caso puede ser violencia laboral o, digamos, ¿no? Como que a veces el concepto de violencia institucional es confuso para algunos colegas. Hay una investigación muy interesante, que la pueden bajar gratuitamente, que está en la página del CELS, que es sobre este tema, que es una investigación si son en 10 hospitales. Por eso para nosotros es importante, como Secretaría de Derechos Humanos, poder transmitir una experiencia de trabajo de muchos años del Centro Ulloa en esta temática. Bueno, estamos más o menos en horario, ¿no? Pienso, Perdón. quería hacer No. un comentario. Pienso, Delqui, esto que decías, ¿no? Como algunas dificultades de equipos de salud, ¿no? En poder detectar o abordar situaciones, ¿no? En las distintas guardias, y que eso, bueno, nos habla tal vez de ciertos paradigmas desde donde hemos entendido la salud en general y la salud mental, ¿no? Y que vos decías al comienzo de que, bueno, este trabajo que vienen realizando desde el Centro Ulloa coincide con la promulgación de la Ley de Salud Mental, que propone justamente un cambio de paradigma en relación a desde dónde entendemos la salud mental
y cuál es la relevancia, ¿no? y la implicancia de los derechos humanos, ¿no? Para alcanzar o para poder pensar en relación a la salud mental. Y que en este trabajo, ¿no? de acompañamiento, reparación de derechos, hay un relieve fundamental que tiene que ver con la salud mental. Pero para poder pensarlo, ¿no? Hay que poder hacer una transformación en relación a qué entendemos que es la salud mental, ¿no? Y cuál es su vinculación con los derechos humanos. Claro, sí, es que la Ley Nacional de Salud Mental tiene una perspectiva de derechos. Es una ley que protege determinados derechos. Yo creo que se ha avanzado mucho en la implementación de la ley, se sigue avanzando. Uno puede pensar que hay algunas cuestiones pendientes, pero hay avances importantes. Incluso en la provincia de Buenos Aires hay avances importantes en la implementación de la ley. Hay otras provincias que también han avanzado mucho en la implementación de la ley nacional. Es una ley que yo creo que está instalada, más allá de algunas críticas que puede recibir. Me parece bueno, que la ley tampoco es un texto sagrado, es un texto también que se puede debatir, se puede discutir, se puede cambiar, siempre y cuando sea para ampliar derechos, no para restringir. Parece que es una ley con perspectiva de derechos, que es una ley también que está en consonancia con las leyes que hay en el mundo de salud mental. No es un invento nuestro, la ley de salud mental, no es un invento argentino. Es una ley que es interesante en muchos aspectos, puede ser mejorada, sí, claro, pero siempre y cuando sea en la línea de seguir esto, protegiendo derechos, ¿no? Como, no para quitarle derechos, sino para sumar. Pero creo que tiene, esto se está avanzando en su implementación. Sí, lo pensaba en esto que hay que reforzar todo el tiempo de que, bueno, no podemos pensar, no hay salud mental sin derechos humanos, ¿no? Y No, los derechos claro. humanos van mucho más allá de un concepto de salud mental que durante mucho tiempo, ¿no? Tal vez lo ligó a una cuestión individual y de esta manera lo pensamos bien en relación a una cuestión social, colectiva, ¿no? De muchos aspectos que nos atraviesan como seres humanos. En ese sentido, digo, ¿no? Como esa relevancia que hay que todo el tiempo, me parece, aunque tenga 12 años la ley, seguir insistiendo y promoviendo políticas públicas en salud mental y la salud mental en las políticas públicas, ¿no? Que es ahí como también una vuelta interesante para pensar en el trabajo que vienen haciendo, cómo incluir la salud mental en las políticas públicas, ¿no? También. Está muy bien lo que decís, e incluso no, esto que a veces se nos escapa, digamos, que incluso son recomendaciones internacionales, ¿no? De distintas, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud, de Naciones, digamos, son todas recomendaciones internacionales que siempre se hacen, que para pensar la salud mental, el consumo problemático, la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pensar la política pública desde la, digamos, es así, digamos, digamos, con esto quiero decir que muchas veces se señala como si fuera un capricho nuestro, ¿no? Bueno, esto a nivel internacional son recomendaciones que tienen consenso, distintos organismos internacionales, digamos, de pensar las políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos, porque lo que señalan en distintos informes es que, bueno, se sabe las consecuencias que han tenido determinadas políticas cuando no se contemplan los derechos humanos, ¿no? Y además también esto, si una persona es privada de su libertad, digamos, bueno, ya es un tema de derechos humanos, digamos, ¿no?
donde hay que velar por los derechos de esas personas. Digamos, si uno es internado por una temática de salud mental, bueno, también el Estado tiene que velar por la protección de derechos. Digamos, esa persona no puede tener maltrato, no puede ser sobremedicada. Bueno, cuestiones que señala la ley, que señala también la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, distintas recomendaciones también internacionales. Estuve pensando alguna cuestión, pero quería invitar a ver si hay alguien más que quiera hacer un comentario o alguna pregunta sobre lo que se viene conversando, las líneas que Adelki nos propone. Pensaba en una suerte de ensamble o superposición, digamos, de líneas de pensamiento o de marcos. No sé, se me ocurría algo así, ¿no? En la complejidad de estos dispositivos. Por un lado pensaba que políticas públicas reparatorias, ¿no? Instancias donde el Estado pide perdón, vale decir, armando, digamos, una política de reparación frente a aquella vulneración de derechos ejercida por otro ámbito del mismo Estado. Extemporáneo en otro momento, en el proceso, en delitos de lesa humanidad, como decías, o contemporáneo, las situaciones de violencia institucional, ¿no? Digo, como resortes y espacios dentro del Estado mismo para reparar ofensas, digamos, y atropellos cometidos desde la misma órbita del Estado. Se me configuraba como, nada, en esa complejidad institucional, digo, como necesaria, como políticas que han encabezado otros, como espacios, digamos, de trabajo, pidiendo que haya instancias del Estado que lo lleven adelante. Y pensaba el atravesamiento de lo jurídico también, en ambas cuestiones, ¿no? Por lo que entiendo, todas las personas que acceden, como preguntaban o comentaban ahí, cómo llega la gente, cómo se las busca desde el centro Ulloa, o las personas llegan, son referenciadas, están atravesadas, me parece que todas, ¿no? No hay excepción en eso, por lo jurídico, digamos, por un proceso, por una instancia de declarar en alguna instancia judicial. ¿Es así esto? ¿Entendí bien? ¿Perdón? ¿Cómo? Están atravesadas por lo jurídico, digo, en el punto de, si no entendí No, mal, o sea, a ver. no todas. Claro, o sea, nosotros damos asistencia, en algunas personas pueden estar atravesando una cuestión jurídica, otras personas ya lo atravesaron, otras personas todavía no empezaron, digamos, en ese punto Pero varía. está eso presente para todos, sea que pasó, está sucediendo, ¿no? O hay posibilidad de acercarse fuera de un El pedido de proceso. justicia está, porque, digamos, hay algo también es cierto, digamos, que haya justicia, en muchos casos puede tener un impacto de aliviar algo de eso, ¿no? O sea, la impunidad tiene efecto. Esto lo sabemos muy bien. Hay textos muy interesantes que se escribieron por colegas, ¿no? Que se escribieron durante la vigencia de la ley de obediencia debida y punto final, que describían, ¿no? El impacto de la impunidad en las víctimas, ¿no? Cuando el Estado mató y de responsabiliza a quien mató, ¿se entiende? Esto muchos autores señalaban, ¿no? De los efectos de la impunidad, ¿no? Bueno, o esto de cómo pensar el duelo con un cuerpo desaparecido. Ahí hubo aportes de colegas muy,
muy interesante, ¿no? Nosotros nos inscribimos un poco en esa tradición, ¿no? De colegas que, esto que decía, ¿no? Que en los 80 comenzaron a dar respuesta y a pensar esto que señalabas, André, ¿no? Del efecto de la impunidad y también, bueno, la importancia de la justicia, ¿no? Perdón. Sí, Pilar. Sí, sí. No, un comentario, una valoración en relación a eso que venían diciendo. Varias cosas fui pensando durante toda la charla, pero se me ocurre también, o me quedo pensando en este diseño de políticas públicas, obviamente siempre pensándolo bajo la órbita o el paradigma de los derechos humanos, o la ley de salud mental. Pienso en en estas políticas públicas, ¿no? El llamado al rol del psicólogo, ¿no? Además de lo jurídico propiamente dicho, bueno, los psicólogos que tenemos ahí para aportar desde la especificidad de nuestra disciplina, ¿no? Está bueno, lo digo como para incluso seguirlo pensando, pienso algunas cosas al respecto, pero que está bueno que en espacios como este, que somos todos psicólogos, nos preguntemos sobre esa especificidad, ¿no? ¿Por qué un psicólogo en estas políticas? Bueno, hay muchísimas razones, pero está bueno que lo discutamos o que nos vayamos pensando en eso, porque siempre pienso en la formación también, en las carreras, en las universidades, ¿no? Que se está discutiendo sobre esa especificidad y el rol de los psicólogos, por ejemplo, en la reparación, ¿no? ¿Qué implica la reparación y por qué el llamado a nuestra disciplina ahí? O sea, ¿qué tenemos para aportar en eso? Bueno, nada, eso. Pienso más cosas, pero no quería dejar por ahí de mencionar esa especificidad que me resulta muy importante y muy valioso, y también dignifica, creo, nuestra disciplina. Sin duda, hemos hecho aportes, hay que seguir haciendo aportes. Sí, yo creo que el Poder Judicial ha ido cada vez dando más lugar a aportes que desde el campo de la salud mental podemos hacer, sí, sin duda. Hay que seguir, sin duda, pero yo creo que también los juicios de lesa humanidad dio la posibilidad a mucha presencia, digamos, en nuestra profesión en esa instancia. Y también a ser más escuchados por los abogados, por los fiscales, por los jueces, por el secretario. Empezaron a ver un nuevo actor ahí, ¿no? Y que por ahí tenemos otra concepción de sujeto, por ahí pero que complementa, que suma, y muchos lo escuchan. Esto que decía, hay jueces que toman de muy buena manera recomendaciones que nosotros hacemos, otros por ahí les cuesta un poco más, pero siempre trabajamos en conjunto, y sí, y hay que seguir aportando, sí, esto no es un tema, siempre digo, no es solamente un tema jurídico, un tema legal, sino también ahí hay un tema de salud, y que nosotros, como decías, podemos aportar muchas cosas desde nuestra disciplina. Pensaba que estamos atentos a las condiciones subjetivas que implican las políticas públicas, que parece que son ámbitos separados, ¿no? Las políticas públicas y lo psicológico. En realidad hace a las condiciones subjetivas de los procesos de justicia y tantos otros procesos, pensar de esa manera las políticas públicas, no como una cosa abstracta, sino concreta y además llevada adelante por personas de carne y hueso, psicólogos y otras profesiones, que bueno, obviamente es para atender esas cosas. Sin duda, hoy es más natural nuestra presencia. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar estos temas, antes incluso cuando trabajaba en el equipo de salud mental del CELS, muchas veces me decían doctor, ¿no? Porque pensaban que era abogado, ¿no? Como andaba por ahí, pensaban que era el abogado y no. A muchos les costaba, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo ahí? Incluso a veces nos pasaba con abogados, digamos,
cercanos a nosotros, ¿no? Sí, recuerdo ir a una provincia y sí, ¿y usted para qué, o sea, ¿no? Como, ¿para qué vienen? O sea, y después cuando, bueno, veían, ¿no? El efecto, ¿no? Del acompañamiento, la importancia que es para la víctima, lo que podemos aportar, cambia, ¿no? Pero sí, al principio le llamaba la atención a muchos abogados o fiscales, pero bueno, hoy muchos colegas nuestros trabajan en el Poder Judicial, trabajan en fiscalías, en defensorías. Es fundamental el aporte nuestro del campo de la subjetividad en estas situaciones y para las políticas públicas, sin duda, sin duda. Sí. Les pido un segundo, están tocando un segundo, ¿eh? Bueno, súper, súper interesante, la verdad que escucharlo y escuchar esto, ¿no? Seguimos con las preguntas, los comentarios. Si alguien más tiene ganas de compartir algo con respecto a lo que escuchamos hasta acá. Bueno, agradecerles la invitación, agradecerles el intercambio. Espero que esto hayan quedado algunas cosas pensando. Les recomiendo mucho el material que les compartí. Si alguien quiere más material, ahí lo pueden coordinar con Ale o con Andre, de algunos de los temas que estuvimos trabajando. Hay mucho Adelqui, material. yo Sí. pienso que algunas de las cosas que pueden quedar resonando y que son, bueno, cuestiones que abren y motorizan, van un poco en la línea de esto último que fue surgiendo, al menos para mí también, en esta complejidad que pensaba, ¿no? De distintas perspectivas de enlace y de articulación de una práctica entre lo jurídico como marco que sostiene y entrama, digamos, un ámbito, lo más específico, lo subjetivo, lo psicopatológico, podría decir alguien, ¿no? Podría pensarse así, o no, digamos, ahí cómo armar categorías o psicopatológico en términos de algunas formas de pensar las concepciones de salud mental, o pensarlo de otra forma, efectos subjetivos de, vos hablabas de cuestiones traumáticas, por ejemplo, y categorías y nociones para abordar pensaba desde una política para todos, como es una política pública y necesaria, por ejemplo, en tanto víctimas, nombraste algo de esto, ¿no? Como que puede resonar de alguna manera un poco extraña o no, se puede pensar en un sentido y luego ver cómo eso, o esa operatoria, ese modo de alojar desde el Estado a alguien vulnerado, permite luego que efecto subjetivo, que seguramente uno ahí capaz que puede pensar en alguna diversidad o algo más ligado a lo singular. ¿No? Digo, en estos interjuegos de pensar, bueno, ¿qué rol el psi, el campo de la salud mental, y me gustó mucho esto de pensar la salud mental en las políticas públicas, digamos, y no esta cuestión de, bueno, salud mental es, vuelvo a esta tensión, digamos, la tensión de lo psicopatológico, y otras cuestiones van como por otro lado, este divorcio que a veces está nombrado también en términos de ámbitos del Estado, que se nombran distintos porque de alguna manera hay que organizar los espacios. Ahora, ¿cómo nuestra trama mental, nuestra trama conceptual, sigue esos mismos caminos o no, o genera otras posibles articulaciones para cómo escuchar, cómo intervenir y cómo articular desde ahí? Esto de salud mental en las políticas públicas me parece súper interesante, digamos, como un articulador.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, y también quedamos, por supuesto, muy agradecidos por tu presencia, por tus aportes, por todo esto que nos pudiste compartir. Y quedamos en contacto como Sí, Red SAC, incluso para también poder sumarnos, en el caso de que ustedes quieran, a recibir también derivaciones de trabajo, ¿no? bien, Bueno, después ya te vamos a compartir un poco bien. cómo es un pequeño organigrama, digamos, de cómo funciona la red, pero bueno, desde ya que nos ofrecemos también para acompañar este trabajo. Muchísimas gracias. Sí, sigamos en contacto, sigamos intercambiando experiencias. Y bueno, también comentar que la Secretaría de Derechos Humanos tiene distintos cursos de derechos humanos que los pueden encontrar en las redes o en la página de la Secretaría, que son muy interesantes, son gratuitos, tienen certificado para aquellos o aquellas que les interese seguir distintas temáticas de derechos humanos. Hoy vimos una parte. Pero bueno, la Secretaría tiene muchas áreas de trabajo. Bueno, nuevamente agradecerles mucho la invitación y bueno, estamos en contacto para trabajar en conjunto en lo que sea necesario. Bueno, Muchas gracias, No, Adel. gracias a ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Un abrazo. todos. Chao, Un chao. abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Pronto. Adiós, gracias.